¡Qué buena pinta tiene Forza Horizon 6! En apenas un mes vamos a estar jugando este videojuego. Y hoy se han presentado unas cuantas cosas que tenemos que ver por encima, porque hay de absolutamente todo. Nos han enseñado el mapa, vamos a ver algunos detalles específicos dentro de este. Nos han enseñado esas primeras impresiones del videojuego, que no son los análisis finales, pero que sin embargo ya nos dejan ver por dónde va a ir la cosa, o qué es lo que se puede esperar de este título. Pero también se nos ha presentado esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esto son imágenes del prólogo del videojuego, un prólogo que, como en toda la franquicia, básicamente nos lleva pues a un primer recorrido por todo ese mundo abierto gigantesco que nos ponen por delante, utilizando diferentes tipos de coche, para que veamos un poco cómo podemos maniobrar con algunos coches más de tipo estándar, con algunos coches más que vamos a utilizar campo a través, básicamente para todas las superficies. Y por supuesto, también se nos han mostrado esas superficies, se nos han mostrado campos de nieve, se nos han mostrado por supuesto las carreteras, también las zonas de tierra, se nos ha mostrado pues un poco de todo, incluso trazados híbridos, donde podemos ver un poco todos los entornos que nos vamos a encontrar en esa gigantesca Japón que nos están mostrando. Es pues básicamente como todo, un gran mundo abierto que vamos a recorrer por zonas muy diferenciadas unas de otras y que de hecho pues incluso podemos ya observar en estos primeros compases del videojuego, en esa primera gran entrada que es una puesta en escena hasta que llegamos al Festival de Horizon, cómo ya algunos elementos se pueden destruir, cómo los campos incluso se ven muy horizontales para recorrerlos haciendo absolutas locuras, y básicamente esos son los primeros 6 minutos. Obviamente no os lo voy a poner todo aquí, os invito a que vayáis al canal oficial para echarle un vistazo, porque es una auténtica pasada a nivel visual, a nivel sonoro y a nivel de ambientación es una joya. Pero sin más rollos, mirad esto que estoy dejando en pantalla. Es el mapa del videojuego, se ha revelado al completo. Ya se había filtrado parte de todo este contenido hace tiempo, ¿vale? Lo vimos en el canal, pero esto ya es la fotografía oficial. En este caso estamos viendo el mapa en su versión veraniega, porque por supuesto este mapa va a ir variando y se va a ir alternando conforme pues pasen las diferentes temporadas. En invierno pues seguramente todo esté mucho más nevado, en verano todo esté mucho más colorido, aunque más bien sería tirando a la primavera, al igual que en el otoño estará todo un poco más desgastado. Por supuesto vamos a ver ese mundo evolucionando como lo vimos en Forza Horizon 4, que era una absoluta pasada, pero el mapa nos deja ya entrever unas cuantas cosas, como por ejemplo al norte podemos observar un grueso de montañas nevadas impresionantes donde nos incluye el monte Fuji, ¿vale? Que esto es una cosa que se venía comentando, que parece ser que en el videojuego no vamos a poder acceder a esa montaña, pero hay algunos detalles más. Fijaros por ejemplo en esta parte del mapa, aquí podemos ver una gran explanada que seguramente más de uno se esté preguntando para qué sirve. Es como una zona apartada que está rodeada de un grueso de montañas con una única vía de entrada. Parece ser que esa será la zona donde tendremos nuestra gran base. Ya sabéis que en este videojuego podremos construir una gran base, no solamente lo que es la modificación de cocheras y cosas por el estilo, no, sino que básicamente vamos a poder formar casi una especie de metrópolis, fábrica o campo de pruebas para hacer múltiples cosas. De momento, por supuesto, es eso, una foto, no podemos observar mucho más respecto a ello. Obviamente ya nos han comentado unas cuantas cosas y todavía quedan muchas por desvelar, pero en esos mapas podemos ver algunas trazadas y algunas rutas que también nos sonarán familiares. También hay una isla que está completamente separada del mapa. Hay como mucha variedad y diversidad en el mapa, lo cual por supuesto la verdad que me gusta mucho y es santo y seña de esta franquicia. Al sur de hecho contemplamos la ciudad de Tokio, una ciudad que por supuesto no está a escala con la Tokio real, que esto es otro foco de debate que se ha formado en redes sociales cuando se ha publicado esta imagen. Por supuesto no va a haber una recreación completa y exacta, estarán los principales distritos, estarán las principales zonas, las principales confluencias y por supuesto con una recreación muy fidedigna a lo que nos tienen que ofrecer. Eso es la seña de identidad de Forza Horizon, quedarse un poco con los lugares más simbólicos de cada sitio y por supuesto en los entornos, en lo que es el mundo abierto, se van a recrear zonas que no están a esa proximidad o a esa distancia. Se pondrán lugares simbólicos que por supuesto no es que estén estructuralmente ahí en la vida real, sino que es un compendio un poco de todo y siempre les ha funcionado bastante bien. Con México de hecho lo hicieron básicamente perfecto y cabe decir que esta ciudad, esta Tokio particularmente,
es más grande que la ciudad que hay en muchos videojuegos de carreras al completo. Como digo, también han salido los análisis, o mejor dicho, primeras impresiones del videojuego, por parte de prensa y también algunos creadores de contenido seleccionados. ¿Y qué es lo que nos han comentado? Pues escuchando y viendo un poco por encima, se nota que la prueba ha sido bastante limitada. Hay algunos aspectos que no se han podido comprobar del videojuego, que por supuesto estaba pues reducido a unas determinadas circunstancias y también a unas determinadas características. El juego completo, por supuesto, no se ha podido comprobar, pero todos nos han dejado muy buenas sensaciones. A nivel de manejo y conducción se sigue sintiendo pues tan bien como prácticamente siempre. Es decir, la saga Forza Horizon hace mucho que dio en la clave. Algunos reseñan que se ve incluso mucho más fluido, que se nota que es un videojuego más preparado para la generación actual, que no es un videojuego atado, por ejemplo, para la Xbox One, como así lo estuvo Forza Horizon 5. Pero cabe decir que Forza Horizon 5, incluso siendo un videojuego anclado en la generación pasada, luce mejor que muchos videojuegos de la generación actual, y es que esta gente hace auténtica brujería. Así lo comentan en casi todos los análisis, que el videojuego visualmente es una completa y absoluta pasada. El sistema de física sigue también como siempre, no se ha podido profundizar sobre si ha habido alguna mejora con algunos entornos en concreto, por lo dicho, lo limitado de la demostración que han probado. También lo que ha dejado buenas sensaciones es un poco las diferentes pruebas a las que han podido acceder, la intensidad de los sonidos. Parece ser que el sonido en este videojuego realmente sí que se ha profundizado un poco más respecto a entregas anteriores, aunque algunos creadores y también prensa han quedado con la duda de si el videojuego realmente se va a sentir en una evolución o tanto más de lo mismo. Que bueno, cabe decir, ¿qué quieres hacer en un juego de carreras y un juego de conducción? Generalmente son todos más de lo mismo. Pueden evolucionar en ciertas cosas, mejorar ciertos aspectos y mecánicas, pero los videojuegos estos son lo que son. Con lo cual, pues por ninguna parte realmente me han dejado ninguna clase de preocupación, ya que todo lo que dicen suena muy bien. Sobre Japón nos comentan, por cierto, que realmente sí que se siente como ese escenario que se solicitaba para esta franquicia desde hace años. Siempre se ha estado diciendo que Japón le quedaría muy bien a Forza Horizon, y en general, por lo que se ha podido jugar, parece que sí, que realmente han dado en la tecla con las zonas urbanas, con ese paisaje lleno de esa flora tan característica que hay en aquel país, al igual que también algunos lugares un poco más simbólicos que le dan pues una belleza muy contrastada, la verdad. Pero aparte de eso, también nos han comentado estos creadores de contenido y algunos medios de prensa que el videojuego sí que se ve bastante vivo en cuanto a lo que es la afluencia de tráfico e incluso personas que puedes contemplar en el entorno urbano. Esto contrasta mucho también con lo que nos mostró el medio IGN, que podía hacer que el videojuego se sintiera absolutamente vacío, y en realidad esto ya lo comenté en el canal. Desactivaron el tráfico para poder conducir tranquilamente y no pasar ninguna clase de apuro. Vamos, que fue un completo desastre. Pero que el videojuego sí que se siente lleno de cosas. Luego ya, por supuesto, hay muchas a las que no han podido acceder, hay muchos medios incluso que dicen que le faltaba como bastante contenido para demostrar si el videojuego realmente da un salto de calidad. Pero eso, hasta que no llegue la versión completa, será imposible. Los análisis finales ya llegarán durante el próximo mes de abril. Yo, por supuesto, también traeré el mío. No sé si en el momento de salida, no sé si un poco más tarde, cuando sea, pero vamos a hablar de este videojuego bastante. Voy a molestaros con Forza Horizon como ya lo hice en el pasado. Que, por cierto, para finalizar os comento que se ha filtrado un mando y unos auriculares inalámbricos para Xbox y PC. ¿Vale? Van a ser temáticos de este videojuego. Costarán en torno a los $90, 90 euros también, lo que son los mandos, y luego pues habría unos auriculares que estarían en torno a los 130 pavos, ¿eh? Serían bastante caros, la verdad. Pero bueno, ya hubo pues cosas bastante parecidas con Starfield, con el propio Forza Horizon, también tuvimos un mando dedicado, el cual yo he destruido por completo, así que el siguiente me tocará cuidarlo un poco más. Pero en fin, ¿vosotros qué esperáis de este videojuego? ¿Os entusiasma todo lo que os he comentado por aquí? Me lo podéis dejar absolutamente todo en la caja de comentarios, lo acogeremos con muy buen gusto y por supuesto seguiremos trayendo todo el contenido y actualidad que nos sea posible de cara al lanzamiento. Disfrutadlo mucho. Un saludo.